Muy buenas noches, queridos amigos. Nos sentimos una vez más muy contentos de poder estar en este lugar con cada uno de ustedes. También saludamos a todos aquellos que desde sus hogares nos siguen a través de este medio maravilloso que la palabra de Dios puede estar llegando en vivo y en directo en estos momentos a donde usted se encuentra. Sean también bienvenidos. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema que vimos ayer, la ley que es una maldición para nosotros. Hoy vamos a ver la ley que Jesús abolió en la cruz. Y como pudimos ver ayer, la palabra ley, la Biblia la utiliza ¿con cuántos significados? 4. La misma palabra la utiliza para 4 cosas diferentes. Vamos a ver la proyección y allí podemos repasar un poquito lo que vimos ayer. Bueno, aquí tenemos que ayer vimos que la Biblia utiliza la palabra ley para referirse a los 10 mandamientos, pero también utiliza la palabra ley para referirse a la genética que nosotros heredamos, la tendencia al mal. Nacemos porque desde que el pecado entró en el mundo, toda la descendencia de Adán traemos dentro de nosotros mismos ese placer por hacer el mal. El mal nos atrae, por eso pecar es tan fácil. Y obedecer y mantenerse fiel es una lucha, porque dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿verdad? Pablo la llama la ley de mis miembros y también la llama la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces vemos 2. Ahora tenemos también la Biblia utiliza la palabra ley para referirse a los libros que escribió Moisés. Nosotros los conocemos como el Pentateuco. Los hebreos le llamaban a esos 5 libros la Torá, que en hebreo, en español, sería la ley. Quiere decir que todo lo que Dios había escrito allí para que ellos hiciesen, para ellos eso era ley. A ver, ¿por qué Dios hizo eso? Resulta que 2 millones de personas al desierto, 400 años de esclavitud, 0 educación. Los esclavos no van a la escuela, los esclavos no aprenden a leer. Así que eran personas que no tenían una formación, eran esclavos, solo fueron formados para obedecer. Así que Dios se ve en la necesidad de instruirlos hasta en las más mínimas cosas de la higiene personal. Imagínate hoy en día con todo el avance de la ciencia, con todo, ustedes han visto las noticias cuando hay personas en un albergue porque hubo terremotos o porque hubo alguna tragedia, las personas son llevadas a un sitio donde mientras se encuentra un lugar para que ellos, porque sus hogares se perdieron por algún tipo de desastre. Y resulta que las noticias generalmente dicen ya comienzan los primeros brotes de epidemias. Y hoy en día el agua es embotellada, hay baños, les ponen allí, ¿verdad? Así se llaman de estas unidades portátiles. Cosas son desechables, hay para lavarse las manos, hay detergente, hay jabones. Y con todo y eso hay brotes de epidemia. Ahora usted se imagina el desierto, 2 millones de personas, el tratamiento de la basura, sus necesidades fisiológicas, el tratamiento de los alimentos y todo. Entonces, Dios le da una serie de ordenanzas que tenían que ver con la preservación de sus vidas en cuanto a salud, relaciones entre ellos, que si el buey de este acornea al buey del otro, entonces usted se lo tiene que pagar a este porque este o sea, todo eso Dios lo tuvo que decir, mire señor, esto es así. Aquí no me van a formar aquí un desorden ustedes aquí, la ley del más fuerte, no señor. Entonces les puso una ley. Y el que no la cumpliera, muera, dijo Dios.
Ay, que porque un Dios de amor decía que tenía que morir. Oiga, si no es así, la ley, no es que la ley es para violarla, dicen algunos. Dios dijo, no, conmigo no. Y el que encontremos haciendo esto, lo apedreamos. Y entonces la gente tenía que caminar como tenía que ser. Yo cuando vengo a Estados Unidos me fascina ver cómo los autos paran para que el peatón pase. Y digo, tan lindo, en mi país nos tiran el carro, usted tiene que ver cómo pasa ahí corriendo. Y me dice, no hermano, es que hay policías por allí pendientes. Y si va el peatón a cruzar por las líneas blancas y usted no para, le ponen ticket. Ah, no es amabilidad, no, es por la multa. Pero se genera la cultura. Se genera la cultura de la cortesía al conducir. Es bonito. Y todos vamos, todos pasamos. Entonces, Dios le tuvo que poner al pueblo de Israel una serie de ordenanzas, leyes que tenían que ver con cosas civiles, cosas sanitarias, higiénicas, el modo de vestir, cosas morales, alimentación, todo un estilo de vida. Entonces, todo eso fue escrito en los 5 libros de Moisés. Pero en esos 5 libros de Moisés, además de estar lo que Dios estaba ordenando, también estaba la historia. El Génesis comienza con la creación. Y luego viene el pecado, Caín y Abel, la Torre de Babel, el diluvio, la historia de Abraham, la historia de José, ¿verdad? Luego viene la esclavitud en Egipto y luego viene el éxodo, las plagas y el pueblo va al desierto. Toda esa historia. Entonces hay que entender que en estos 5 libros están relatados toda la historia, desde la creación hasta la muerte de Moisés, en esos 5 libros que se llamaba la ley de Moisés. Ellos le decían así, la Torá o la ley de Moisés. Entonces también se usaba la palabra ley. Pero en esta narración también estaba, por aquí en Éxodo y en Deuteronomio, estaban narrados los 10 mandamientos que Dios había escrito en tablas de piedra, allá estaban dentro del arca. Si esa ley queda dentro del arca, ¿quién la lee? ¿No es que allá no podía entrar nadie? Solo el sumo sacerdote. Entonces Moisés la escribe en el Éxodo, en el capítulo 20, él pone los 10 mandamientos y la repite en Deuteronomio 5. Entonces, dentro de la ley de Moisés está incluida la ley de Dios de los 10 mandamientos, pero también estaba incluida la ley que les voy a explicar hoy. O sea, sería esta. ¿Cuál es esa? Nosotros conocemos por los temas que ya les he explicado que cuando Adán y Eva pecaron, Dios había dicho el día que de él comiere el árbol, que el día que de él comiere ciertamente morirás. Ellos comieron, pero no murieron, porque un cordero fue sacrificado en lugar de ellos. Isaac no murió en el monte Moriah, porque un cordero murió en su lugar. Entonces, en la Biblia está escrito que el plan de salvación consiste en que alguien inocente daría su vida por el pecador. Entonces, eso fue establecido todo en el Antiguo Testamento, que la salvación, para que el pueblo de la antigüedad supiera cómo era la salvación, sería a través de unos símbolos. Entonces, nosotros hoy somos salvos de los que vivimos de la cruz hasta nuestros días. Usted encuentra en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que cuando una persona preguntaba, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ah, bueno, listo. Y lo bautizaron a las 2 de la mañana, ahí mismo. El etíope iba en su carro leyendo Isaías 53. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Dijo, pues si quiere yo le explico. Ah, bueno, súbase. Y le comenzó a explicar Isaías 53. Le dijo, ¿este señor del que están hablando aquí es el profeta Isaías o es otro? No, es otro. Y le contó de Jesús. Entonces al final dice que el etíope mandó detener el carro y le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué era lo que necesitaba para ser salvo?
dijo, creo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ah, muy bien, y lo bautizó enseguida. O sea, los que vivimos de la cruz hacia nuestro tiempo presente, somos salvos porque creemos y aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por eso somos salvos. Pero porque Él ya había venido y muerto en la cruz. Pero los que vivieron antes, desde Adán hasta Jesús, estos 4,000 años antes de Jesús, ¿cómo se salvaban si el Mesías no había venido? No estaba Jesús todavía en la tierra, no había habido crucifixión. Entonces, ¿creer en qué? Entonces Dios les determinó para ellos una serie de símbolos. Entonces, el símbolo era el cordero, que debían poner las manos sobre la cabecita, confesaban los pecados, los sacrificaban en el altar de holocausto, entraban la sangre. Y toda esa simbología representaba todos esos actos que Jesús haría cuando viniera a la tierra, que mañana lo vamos a explicar en un tema que se titula El itinerario de Dios. Ese es mi tema favorito. Ojalá yo pudiera toda la semana hablar del itinerario de Dios, pero bueno, es mañana. Y todos los detalles, cómo esos símbolos Jesús los fue convirtiendo en realidad. Esto significa esto significa esto. Y lo que se hacía aquí es que Jesús hizo esto y esto. Y vamos a ver el itinerario de Dios mañana, cómo se hacía. Entonces, en la antigüedad era por símbolos. Todos esos símbolos, pero después que Jesús viene a la tierra y muere en la cruz, esos símbolos se necesitarían. Se necesitaría seguir matando un corderito y manchando la sangre. No, entonces ahora somos salvos por la realidad. Lo que los símbolos representaban solo era mientras Él venía. Una vez que Él vino, ahora Él está ejecutando en la realidad lo que los símbolos estaban señalando. Y esos símbolos, tenemos por ejemplo que el cordero es Cristo, Cristo es el cordero. La Pascua, ¿verdad? Es la muerte de Jesús en la cruz. Panes sin levadura, la levadura representa el pecado. La circuncisión del prepucio, pero ¿qué es lo que Dios quiere en realidad? Circuncidar vuestro corazón. Entonces, los símbolos comienzan a ocupar su lugar en la vida de los hijos de Dios, pero ahora en la realidad. Entonces, vamos a ver cómo toda esa simbología Dios la dio, que tenía que cumplirse al pie de la letra como una ley. Vamos a abrir la Biblia, por ejemplo, en Hebreos. En Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice así. Hebreos 8. Lo que yo les he explicado así más o menos aquí es lo que está Pablo en los primeros 7 capítulos de Hebreos. Capítulo 8, 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Otro tema que vamos a ver es el trono de Dios. ¿Cuál de los muebles del santuario representaba el trono? Porque cuando Jesús fue al cielo, Él se sentó a la diestra de la majestad en el trono. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde se sentó? Oh, es el arca. Ok. Si el trono de Dios fuera el arca, Jesús en el año 31, cuando salió de la tumba, al tercer día de su crucifixión, a los 40 días, Él se fue al cielo. ¿Y a dónde fue que se sentó cuando Él llegó al cielo? A la diestra del Padre. Esteban, cuando lo estaban juzgando en el Sanedrín, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Jesús: Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora bien, si el trono de Dios es el arca, entonces en el santuario celestial
¿A qué lugar se fue Jesús cuando ascendió al cielo en el año 31? ¿En cuál departamento quedaba el arca? En el lugar santísimo. Y si el trono de Dios es el arca, Jesús en el año 31 se fue directo al lugar santísimo y se sentó a la diestra del Padre allá en el trono. La pregunta es, ¿a qué hora se salió para que en 1844 Jesús pasara del lugar santo al lugar santísimo? Y dice, ay, cierto, ¿no? Y con ese argumento hay personas predicando en contra del tema del santuario. Y dicen, ve, que eso no concuerda, eso no es así, ustedes están mal. Pero mañana vas a ver cuál mueble representa el trono de Dios en el santuario. No era el arca. Mañana lo vas a ver. Mañana no, porque mañana es el itinerario de Dios. El sábado vamos a ver el trono. El sábado, muy bien. Ok, el sábado tenemos dos temas. Uno en el mediodía y el otro en la tarde. Yo creo que lo voy a dar en la tarde, a las 6, el tema del trono. El tema del trono de Dios en el santuario va a ser el sábado a las 6. Ok, entonces ahora miren una cosa. Dice aquí, ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo, Hebreos 8:1, es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, señores, no es Caifás, no es Anás ni Caifás, tenemos un mejor sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Cuando a los hebreos le decían santuario, Jerusalén. No del de Jerusalén, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 2 al 4. El 3 y el 4, por favor. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. O sea, los sacerdotes terrenales, ellos eran pecadores también, ellos tenían que matar un corderito por sus propios pecados. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que él también tenga algo que ofrecer por sus propios pecados. Así que si Jesús estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces ahora tenemos que hay unas ofrendas que se presentan según la ley, y utiliza la palabra ley. ¿Cuál de los 10 mandamientos manda a sacrificar ofrendas? ¿Alguno de los 10 mandamientos manda a sacrificar ofrendas? No. La ley del pecado tampoco. En la ley de Moisés, sí, pero en la ley de Moisés, ¿en qué parte? Está en Génesis, está en todos los 5 libros. Ahora bien, yo la voy a poner aparte. Así como en la ley de Moisés también están los 10 mandamientos y la tengo aparte, pues vamos a poner aparte esa. Otro texto. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, habían sacrificios y derramamiento de sangre según la ley. O sea, había una ley que mandaba sacrificar ofrendas y derramar sangre. Hebreos 10:8. Diciendo primero sacrificio y ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se presentan según la ley. Entonces hay una ley que mandaba sacrificios y ofrendas. ¿Cuál era esa ley? La voy a poner aparte. Vamos a ponerle el diagramita, gracias. Ahí está. Se hacían ofrendas y sacrificios según la ley. Eran los rituales del santuario. Los rituales que se presentaban, que representaban al Mesías. Todos estos rituales que eran símbolos. Todos esos rituales, símbolos, todo eran ofrendas, sacrificios, derramar sangre, que el holocausto, que el incienso, que todo era una parte simbólica. Todo eso lo ordenaba la ley que Dios había dado aquí. Pero entonces esta está contenida dentro de esta. Igual los 10 mandamientos también están contenidos dentro de esta. ¿Por qué la pongo por aparte?
Porque cuando Cristo Jesús muere en la cruz, ¿se necesitaban que continuaran los símbolos? No. Entonces, ¿esa ley continuaba después de la cruz? No. Entonces podemos quitarla. Pero tú puedes quitar la creación. Puedes quitar la historia de Abraham, el sacrificio de Isaac, la historia de José, el paso del Mar Rojo. No puedes quitar eso. A lavarse las manos antes de comer. Eso ya fue abolido. Vaya que el niño coma en la mesa suya de su casa sin lavarse las manos. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿de dónde vienen las enfermedades? ¿Sí o no? Algunos, hermano, pero esa ley ya quedó atrás porque eso era la ley ceremonial, las ordenanzas. Eso es higiene. Que los alimentos, el estómago de los judíos y el de nosotros es distinto. Entonces el cerdo le daba triquina a los judíos, pero a nosotros ya no nos va a dar triquina porque el Espíritu Santo va a santificar el cerdo. Cochino, por algo le dicen puerco. No. Entonces hay que saber que hay ordenanzas de Dios que no tienen que ver con salvación, aunque yo creo que sí. Yo creo que el Evangelio nos salva de todo, nos salva del pecado, nos salva de las enfermedades. Por eso Dios le decía, si guardas todos estos mandamientos, estos estatutos, no te mandaré las enfermedades que le mandé a los egipcios. Claro, porque los egipcios no cumplían nada de eso y pasaban enfermos. Pero cuando tú tienes en cuenta todos estos detalles, pues entonces hay más salud en ese hogar. ¿Está claro? Entonces, por eso yo la pongo aparte, porque lo que quedaría abolido es toda la parte simbólica que muestra a este plan de salvación en símbolos, pero no queda abolido la parte, la narración histórica que está en estos libros, la caída del maná, todo eso, ¿verdad? Tampoco vamos a abolir, si dijéramos, no, que la ley de Moisés quedó abolida, entonces ahí se van los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Entonces, aunque están contenidas en esta, yo separo esta por acá, esta por acá, por eso son 4. Ahora vamos a ver qué viene. Esta ley que estaba en símbolos, ¿cómo? Vamos a ver. Esa ley que estaba en símbolos, la Biblia lo llama primer pacto. Lo llama primer pacto. ¿Cómo sabemos que lo llama primer pacto? En Hebreos 9, del 1 en adelante, mira lo que dice. Hebreos 9, del 1 en adelante. Dice, ahora bien, aún el primer pacto, ¿cuál era el primer pacto? Toda esa parte simbólica. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, ¿qué era el primer pacto? Toda esa ceremonia simbólica del santuario terrenal. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahora lo va a describir. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba en la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto que cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pablo, yo estoy de acuerdo contigo, el tema no es ese hoy, así que no podemos entrar a detallar eso, porque ese no es el tema. Pero ¿por qué Pablo lo dice? Ahora mira el 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, que se llamaba ¿cómo? Lugar santísimo, entran solamente el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que todo esto era simbólico? Dice, dando el Espíritu Santo a entender, siguiente texto, el 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, nota que todo eso era ¿qué? Una simbología. Dando el Espíritu Santo a entender con esto. Los símbolos son cosas que tienen un significado, solo representan.
¿Qué representan las 50 estrellas de la bandera de Estados Unidos? Los estados. ¿Y qué representan las 13 líneas rojas y blancas? Las 13 colonias fundadoras de este país. Nota que tienen símbolo. Dando la bandera a entender los estados, las colonias, como su historia, todo. Entonces, todo eso del santuario es como una bandera, símbolo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. ¿Cuántos años estuvo esa cortina ahí impidiendo el paso al lugar santísimo? Hasta que Cristo murió en la cruz. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué le pasó al velo? No se podía pasar para allá. El camino de regreso a Dios estaba impedido. No había cómo romper esa barrera para regresar a Dios. Pero viene el Hijo de Dios, muere en la cruz y en el momento que Él murió, tembló la tierra. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La cortina se abrió en dos y, ¡ay, mira, el arca está allá! Significa que su sacrificio abre el camino de regreso a Dios. Yo soy el camino, dijo Él, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde estaba el Padre? Pues en el arca. ¿Quieren ir? Por mi sacrificio pueden ir. Solos no pueden llegar allá. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Siguiente. Lo cual es ¿qué? Símbolo para el tiempo presente. Eso era símbolo para nosotros. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Solamente era practicar y practicar y practicar. Los símbolos no transformaban la vida de la gente. Lo que transforma la vida de la gente es lo que esos símbolos representaban. Te voy a poner un ejemplo. ¿Conocen personas que abren la Biblia en el Salmo 91 y la dejan abierta allí en la sala de su casa? ¿Y para qué? Para que cuide la casa. Eso es, una vez una señora dijo, hermano, ese salmo tiene poder. Y ahí vamos de salir, ay, espere, se me quedó algo, y fue y abrió la Biblia. Ahora sí, vámonos. ¿Y qué pasó? Dice, ese salmo tiene poder. Nunca se me han metido los ladrones en la casa. Yo le pregunté a un pastor, ¿eso cómo así que la gente pone la Biblia abierta y que si no la pone abierta se le entran los ladrones? Dice, hermano, desgraciadamente hay gente que ha rebajado la Biblia al nivel de talismán. Como si fuera una pata de conejo, una herradura, algo de la buena suerte. Y el pastor me dijo esta frase: el Salmo 91 no tiene poder. El que tiene poder es el Dios del que está hablando el Salmo 91. No es ese rezo que está ahí, no. Es el Dios del que está hablando el Salmo 91, el que te cuida la casa y el que te protege de todo. Amén. Entonces, toda esta simbología que vemos aquí, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Pero estando presente ya Cristo, ahora la cosa es distinta porque ahora sí, ya no es el candelabro de 7 brazos, ahora es el Espíritu Santo, ya no es el corderito, ahora es Cristo, ya no es la sangre de cordero, es la sangre de Jesús. Ya no es el incienso, es la gracia de Jesús. Ya no es el arca, ya es el trono. Ya no es la Shekinah, es la presencia del Padre. Ya no son querubines de oro, son los querubines reales vivos. O sea, se cambia toda la simbología por la realidad. Entonces dice, toda esa simbología dice, ya que consiste, o sea, toda esa simbología no pueden hacer, como dice, ya no pueden hacer el 9, estamos en el 10, vuélveme el 9, gracias. Ya que no pueden ser, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Porque solo eran rituales allí simbólicos. ¿Por qué? Ahora sí el 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas. Todo eso que estaba allí en esa antigüedad consistía en comidas y bebidas. ¿Qué tenían que comer en la Pascua? Cordero asado, panes sin levadura, hierbas amargas. Y los niños, mami, esto está amargo, yo no quiero.
Y la madre decía, se lo tiene que comer, échale miel. No puede, tiene que comerse la amarga. ¿Pero por qué? Porque esto nos recuerda la amargura de la esclavitud de Egipto por 400 años. Para que no quieras volver a ser esclavo. Oiga, porque al ser humano le gusta la esclavitud. Le encantan que lo esclavicen. Entonces Dios le decía, pues me van a comer hierba amarga. A ver si así aborrecen la esclavitud. Y con todo eso llegaron a las puertas de Canaán. Volvamos a Egipto. Más amargura. 400 años más. ¡Qué terrible! Entonces Dios le ponía hierbas amargas para que nunca olvidaran la amargura de la esclavitud de Egipto. Panes, entonces, ya que consiste solo en comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas como una ley hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Hasta cuándo debían estar comiendo eso? Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuándo era el tiempo de reformar las cosas? Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, apenas Cristo llega y Él ejecuta el sacrificio, ya no tienes que estar comiendo eso. Ahora Jesús dice, van a recordar mi muerte y mi sacrificio con el pan que representa mi cuerpo y el jugo de uva que representa mi sangre. Cada vez que comas este pan y bebas este jugo, mi muerte anunciáis hasta que yo venga. Ahora es el sacrificio de Jesús, ya no más cordero. Porque el corderito, ese animalito, solo era un símbolo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. ¿A cuál tabernáculo se estaba refiriendo? Al del cielo. ¿Y por qué dice que es el más amplio? El más amplio. Si usted lee Apocalipsis 4, dice, vi una puerta abierta en el cielo y un trono establecido en el cielo. O sea, él estaba viendo alguna parte del santuario donde estaba el trono. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ya le estoy dando una pista. ¿Cuál es el trono? Y alrededor del trono había muchos ángeles. ¿Qué había aquí en las paredes? ¿Qué había aquí en las paredes? Ángeles, y acá ángeles, ángeles. Así que estaba el trono, ángeles, las 7 lámparas de fuego, y delante del trono había como un mar de vidrio. Como un mar de vidrio. ¿Cómo es que decir que delante del trono hay un mar? Juan, a ver, imagínate esto. Imagínate que llegan y se van a una isla del Pacífico Sur. ¿O no? Ya hay mucha modernidad. Al Amazonas. Todavía hay tribus aborígenes que viven desnudos. Y entonces toman una persona de allá y la llevan a Nueva York. Lo pasean por todo Nueva York, lo llevan al John F. Kennedy, el aeropuerto, allá al edificio donde hicieron el nuevo edificio que reemplazó las Torres Gemelas, la Quinta Avenida, todo eso lo pasean y luego lo devuelven allá a la Amazon y le dicen, cuéntele a los amigos suyos lo que vio acá. Imagínate tú, ¿cómo describe esa persona lo que vio acá? Dice, oiga, ¿cómo es eso allá donde lo llevan? Dice, vea, eso es grande. ¿Qué tan grande? Como de aquí a la montaña, no, más grande. Y hay muchas casas, ¿como cuántas? Como esta aldea, no, esto es una callecita nomás para ellos allá. ¿Y cómo él puede describir? ¿Qué palabras usaría? Vea, esa gente vive en casas, dice, viven en edificios. ¿Usted cree que en el Amazonas esa tribu dice edificio? ¿Eso qué es? Rascacielo. ¿Cómo así? ¿Ellos rascan el cielo? No. A ver, ¿cómo les digo? ¿Qué palabras va a usar él? Entonces, él le toca buscar palabras comparativas. Entonces él dirá, mira, esa gente vive en casas tan altas como palmeras. ¿Viven montados en las palmeras? No, son casas tan altas como las palmeras, pero mucho más altas. Él tiene que comparar, porque allá donde él vive no hay nada que se parezca a donde lo llevaron. Pues te imaginas, a Juan lo toman de la tierra y se lo llevan para el cielo. Y le muestran el trono, los querubines, los ángeles, los 4 seres vivientes.
y le muestran dónde está el trono y le muestran el lugar donde se reúne la hueste angélica a adorar al Padre. Que en el santuario terrenal, usted sabe que alrededor había ángeles, mostrando que ese lugar cabe toda la hueste angélica ahí. ¿De qué tamaño será? Ahora con el mundial usted ve el tamaño de esos estadios en Rusia, ¿no? Entre más gente, el lugar es más grande. Aquí en Estados Unidos hay unos superdomes cubiertos donde cabe tanta gente. Entre más gente, más grande. Ahora imagínate, ¿de qué tamaño será el lugar delante del trono donde caben miles de miles, millares de millares y millones de ángeles? A ver, ¿de qué tamaño es eso? Entonces, cuando Juan lo ponen delante del trono, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio. ¿Por qué lo comparó con el mar? Porque lo más grande que él conocía aquí en la tierra era el mar. Entonces él miraba en el mar para allá y no le ve fin, ve el horizonte. Y mira para el otro lado y dice, eso no se le ve fin, ve el horizonte. Así que cuando él estaba en ese lugar, delante del trono, en el cielo, santuario celestial, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no es de esta creación. O sea, ya no está viendo ángeles pegados en las paredes, está viendo donde toda la hueste angélica cabe para adorar a Dios. ¿De qué tamaño es? Entonces, lo más grande que conocí aquí en la tierra para comparar era el mar. Dijo, mira, eso es tan grande como el mar. Yo miré para los dos lados y no le vi fin. Era como el mar y el piso era como de vidrio, transparente. Él está usando un lenguaje comparativo. Y alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Nota que está utilizando puro lenguaje comparativo. Era como semejante, y oí la voz como de muchas aguas. Como de muchas aguas, o sea, muy atronadora. Una voz así muy fuerte. Y lo más fuerte que él conocía era las cataratas, como de muchas aguas. Así. Entonces, toda la descripción del Apocalipsis es con lenguaje comparativo. Porque él lo llevaron a un lugar donde, y sus pies eran semejante al bronce bruñido. Lo más parecido que él encontró es como semejante. ¿Usted cree que Jesús allá arriba tiene las sandalias de Nazaret, la que se llevó de Nazaret aquí? No, eso apenas llegó allá, le dijeron, quítate eso, ponte los zapatos de acá. Y Jesús le pusieron la ropa del cielo. No crean que los ángeles andan descalzos allá. En los dibujos no los pintan descalzos. Ay, pobrecitos los ángeles, no tienen zapatos allá arriba. Sí tienen, pero su vestidura son de unos materiales que en la tierra no se conocen. Entonces, los que lo han visto solo lo comparan. Por eso dice, el más amplio, más perfecto tabernáculo. ¿Qué tan amplio es? Pues imagínate, cabe toda la hueste angélica. Caben millones de ángeles y todos caben ahí. Es muy grande el lugar. Entonces, esa descripción que está diciendo allí. Ahora, nos devolvemos al versículo 9, porque viene diciendo que lo que estaba en este tabernáculo, en la parte simbólica, mira lo que dice. Ya que consiste, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ahora el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas. Entonces, toda esta parte simbólica, ellos sacrificaban el cordero, tenían que comerse el cordero asado. Tenían que comer panes sin levadura, hierbas amargas. ¿Todo eso era qué? Símbolo. Entonces, todo ese sistema de sacrificio que representaban las etapas del plan de salvación incluía comidas y bebidas. Entonces hay un versículo por ahí en Colosenses que dice, nadie os juzgue en comidas y bebidas. Y la gente dice, ay, mira, o sea que ya no es pecado comer cerdo. Tampoco es pecado tomar licor. Uno de vez en cuando puede tomarse sus traguitos. Lo que es pecado es emborracharse. Porque creen que Colosenses te está dando permiso. Y no, Colosenses te está hablando de este texto. Nadie os juzgue en comidas y bebidas, lunas nuevas, días de fiesta, ni sábados. Está hablando de este texto, de esos símbolos que tenían que comer. Si no lo comían, estaban violando la ley, pero eso era solo hasta que vino Cristo. Ya cuando Jesús vino, ya no necesitas seguir comiendo eso, porque ahora Cristo lo que quiere es que tú vivas lo que eso simbolizaba y no sigas con eso. Ahora bien, entonces, vamos a mirar la lámina.
Y todo eso que les explicaba aquí era el primer pacto, toda la etapa de símbolos. Entonces, si esta etapa de símbolos en Hebreos 9 lo llama primer pacto, ¿qué será entonces la etapa de la realidad? El nuevo pacto. Un amigo me dijo una vez: Alberto, ¿tú por qué sigues guardando la ley de Moisés? ¿Cómo así que la ley de Moisés? Sí, el sábado. No trabajan los sábados. Eso era para los judíos. Ya nosotros estamos libres de ese yugo. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tú todavía estás en el viejo pacto. Yo ya estoy en el nuevo pacto, me dijo él. Yo le dije: ¿cómo así? Dice: sí, es que tú estás en el viejo pacto, que es la ley. Yo estoy en el nuevo pacto, que es la gracia. Yo le dije: ¿por qué no me muestras un versículo de la Biblia que me diga que el viejo pacto es la ley y que el nuevo pacto es la gracia? Muéstramelo en la Biblia. Todavía lo estoy esperando. No me lo ha podido mostrar. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, qué es el primer pacto y qué es el nuevo pacto, pero que lo diga la Biblia. Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Dice así. Dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Aquí está diciendo que su pacto es los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. Tablas de piedra. Su pacto. Ahí lo dice. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, según eso, el primer pacto es, bueno, vamos a ver entonces ahora qué es el nuevo pacto, según la Biblia. Hebreos 8:10. Vamos a proyectarlo. El nuevo pacto. Vamos a ver si dice que el nuevo pacto es la gracia. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? El de la cruz, cuando la historia se parte en 2. Ya no más símbolo, ahora realidad. Entonces, después de esos días, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Según este texto, ¿qué es el nuevo pacto? Si usted mira, en Deuteronomio dice: él os anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. Nuevo pacto. Pondré mis leyes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere poner? ¿Cuáles son sus leyes? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, ¿quién lo está escribiendo? Dios. O sea, son escritos por Dios. Así que tenemos que el primer pacto, los 10 mandamientos; nuevo pacto, los 10 mandamientos. Primer pacto, escritos por Dios; nuevo pacto, escritos por Dios. Primer pacto, en tablas de piedra. Nuevo pacto, ¿dónde es que Dios la quiere escribir esta vez? En la mente de ellos y sobre su corazón. Escritos por Dios en el corazón y la mente. O sea, ¿qué es lo que cambia entre el primer pacto y el nuevo pacto? El lugar donde los escriben. Primer pacto, los 10 mandamientos, escritos por Dios en tablas de piedra. Nuevo pacto, los 10 mandamientos, escritos por Dios en la mente y en el corazón. ¿Cómo así?
Acuérdate que el primer pacto, ¿qué es? En el diagrama, miremos el diagrama. ¿Qué es el primer pacto? No, aquí. La etapa de los símbolos. Y en la etapa de símbolos, Dios pone su ley en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, ¿qué es el nuevo pacto? La parte de la. Entonces, ¿dónde es que realmente Dios los quiere poner? En tu corazón. Como el primer pacto es la etapa simbólica, en realidad cuando Dios escribe su ley en 2 tablas de piedra, ¿usted cree que a Dios le interesa la ley de Él en una piedra? ¿Para qué? Ay, tan bonita que se ve. Mostrar qué fuerte es Dios. Mira, ve, soy capaz de escribir con mi dedo en la piedra. No. Como está escrito en piedra, es en la etapa simbólica, ¿qué será lo que Dios quería simbolizar al escribir su ley sobre la piedra? ¿Qué es lo que Dios quería simbolizar? Yo quiero decirles que todas estos PowerPoint que estamos usando toda la semana van a quedar allí en la computadora de la iglesia. ¿Ok? Usted puede traer una USB y ellos le graban. Y usted puede tener esto para verlo en la computadora de su casa y lo revisa y lo repasa, se lo comparte a alguien. ¿Listo? Traen ahí para que ellos se lo graben. Traen todo en una sola carpeta. ¿Qué es lo que Dios quería simbolizar? Porque está en la etapa de símbolos. ¿Qué es lo que Dios quiere simbolizar al poner su ley en piedra? Que es eterna, porque lo que se escribe en una piedra no se borra nunca. Nosotros los arquitectos cuando fundimos los andenes, aquí no lo he visto, pero en mi país hacemos los andenes, ponemos cinta amarilla, preventiva, peligro, cemento fresco, no pasar. Igual entonces llega algún gracioso y toma un palito. Roberto y Rosita, y el corazón y la flecha. Cuando ese cemento fragua, se vuelve piedra, y ahí queda el corazón eterno. Te amaré por siempre. Y queda en piedra. ¿Cuándo se borra ese corazón de ahí? Cuando rompa en el andén. A los 6 meses ya Roberto no anda con Rosita, ahora anda con María diciéndole, te amaré eternamente. Y va caminando y se acuerda que el corazón está por ahí y dice, ay no, a mí esa calle no me gusta, vámonos por acá mejor. Lo que se escribe en una piedra es porque Dios quiere que no se borre. Pero eso es símbolo. En la realidad, ¿dónde es que Dios quiere poner su ley para que nunca se borre? En nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está en la etapa de símbolo. Y esto es la etapa de la realidad. Vamos a ver si esto es cierto. Mateo 26, 26 al 28. Mateo 26, 26 al 28. Jesús está en la Santa Cena y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio de ella diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. Entonces va en la parte antes de la cruz o después de la cruz. Nota que es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál era la sangre del primer pacto? La de los corderitos. Pero en el nuevo pacto, ¿cuál es la sangre que cuenta? La de él. Entonces él dice, esto que está en mi copa, esta copa es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, la sangre de Jesús ya es la realidad y hace parte del nuevo pacto. Mientras que la otra, la de los corderitos, era la simbólica, hace parte del primer pacto. En el primer pacto, la ley estaba en piedra, pero eso era un símbolo de lo que Dios realmente quiere. Dios la quiere escrita en tu corazón para que nunca se borre. Para que nunca más quebrantemos eso, porque ya hace parte de nosotros. ¿Está claro? En el primer pacto, el pacto de Dios decía, todo varón al 8º día será circuncidado. ¿Saben por qué era el 8º día? Resulta que la medicina
ha descubierto que cuando nace un bebé, el índice de coagulación aumenta el primer día, o sea, coagula más rápido el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, y en el octavo día alcanza el máximo nivel de coagulación rápida. Al octavo día alcanza el punto más alto de toda su vida, al octavo día. Al noveno día comienza a bajar. El décimo día, día 11, día 12, y se establece en un parámetro para el resto de su vida, pero nunca vuelve a alcanzar el punto que alcanzó al octavo día. Entonces Dios, que nos creó, y Él sabe cómo funcionamos, dice, todo varón, cuando nazca, como símbolo del pacto, circuncidaréis el prepucio al octavo día. Así que lo circuncidaban y a los 30 minutos ya estaba cicatrizando, porque tenía el nivel de coagulación al nivel más alto. Mira cómo Dios es Dios, sabe todo. Ahora bien, el prepucio del varón era quitado y queda descubierto la parte más sensible de los hombres, muy sensible. Y Dios dije, quite ahí, que no haya nada que impida la sensibilidad, quite eso que está encima, sensibilidad. Pero, ahora, hoy en día ya la circuncisión no es símbolo del pacto, porque eso era en la parte simbólica, en la parte del primer pacto. En el nuevo pacto, ¿qué es lo que Dios quiere? Que circuncidemos. Y lo estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. No era que los judíos no sabían, ellos sabían lo que eso simbolizaba. Vamos a leerlo en Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16. Mira qué era lo que Dios quería, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. O sea, no era que ellos hacían la parte simbólica sin saber qué era eso. Dios ya les tenía establecido, esto solo es un símbolo. En la realidad lo que yo quiero es esto. La ley está en esta piedra, pero en realidad la quiero en tu corazón y en tu mente. Ellos lo sabían todo. Entonces Dios lo que quiere que circuncidemos en nuestro corazón. Significa que nuestros corazones a veces están con una capa de dureza, de piedra, y nos volvemos insensibles porque el mundo se ha multiplicado tanto la maldad que el amor de muchos se enfriaría. Yo recuerdo, trabajé en 3 años en un cargo del gobierno y nos tocaba con la esposa del alcalde repartir 220 mercados para las personas adultos mayores, tercera edad. Teníamos en la ciudad más de 1,200 personas adultos mayores en estado de absoluta pobreza. 1,200. Y el programa solo tenía capacidad para 220. Así que escogíamos a los más necesitados y todos los meses se les entregaba un buen mercado. Y como el alcalde era adventista y varios de la administración, nosotros no aceptábamos ningún soborno ni nada de eso, se tenía que entregar completo. Eso llegaba a su destino completo. Y después recibimos quejas, vecinos que decían, mire, este señor que vaya a las 2 cuadras llega a una tienda y lo cambia por licor. Entregaba la comida que se le había entregado, no tenía ni para comer, y la entregaba por 4 botellas grandes de licor. Así que levantábamos un acta con esos testigos, verificábamos que fuera verdad, y lo sacábamos del programa y poníamos a otra persona que realmente apreciara. Y hay muchas cosas que pasan en este mundo que destruyen la sensibilidad del corazón que realmente quiere dar ayuda, ¿cierto? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el Señor dice, no. Pero dice ese mismo versículo, pero el que persevera hasta el fin. O sea, aunque la maldad se siga multiplicando, tú tienes que mantener tu corazón sensible igual. Ellos verán, ellos le tienen que dar cuenta a Dios, son ellos, no tú. Tú cumple con tu parte. Tú da lo que tienes que dar, lo que tu corazón te dé. Pero algunos, no, ya yo no doy porque eso es mentira, eso es esto, que yo no. Usted persevera hasta el fin. Así que, corazones circuncidados. Solo un corazón circuncidado responderá cuando Jesús diga,
venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Por qué? Tuve hambre y me diste de comer. ¿Usted cree que una persona con el corazón sin circuncidar va a dar de comer? Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me cubristeis. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo, viniste a mí. Eso solo hace gente con corazón circuncidado. Los otros, no, es que no tengo tiempo. No, yo he querido ir, pero ay, no, esta semana se me ha pasado volando. Mira, iba a visitar a este hermano que está en el hospital, pero no tuve tiempo. Cuando el corazón está circuncidado, sacas el tiempo. Sacas el tiempo. Así que ojo con eso, porque cuando Cristo venga, Él no te va a preguntar por cuántos sermones, a mí no me pregunta por cuántos sermones prediqué, cuántas conferencias, Él me va a preguntar cuánto compartiste. Así que el corazón circuncidado, no, yo soy circuncidado del prepucio, está bien, por higiene. Hoy muchos practican la circuncisión de los bebés por razones higiénicas, ok, pero no porque sea pacto con Dios. Hoy el pacto con Dios ya no está ahí, porque eso era símbolo, ahora es la realidad. Lo que Dios quiere que tú circuncides es tu corazón. Entonces ya entendimos el primer pacto y el nuevo pacto, ¿está bien? Vamos a mirar la lámina. Ahora vamos para terminar. Esta parte de símbolos tenía una serie de eventos que se celebraban durante el año. Y esos eventos tenían unas fechas específicas, unas fechas claves. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Ahí tenemos un calendario cualquiera. Les voy a mostrar solo 2 de estas festividades. Levítico 23. Levítico 23 dice, el capítulo 23 se llama las fiestas solemnes. Y aunque eran eventos que solo se celebraban en la etapa simbólica, ya hoy en día no se celebran por los cristianos porque nosotros ya no estamos en la etapa de cumplimiento de fiestas en la parte simbólica. Hoy estamos en el cumplimiento que esas fiestas representaban, o sea, en las realidades. Por eso vamos a ver el tema del itinerario de Dios. ¿Cuándo es el itinerario de Dios? Es mañana el itinerario de Dios. Pero voy a mostrarte 2. Dice el capítulo 4, Levítico 23, versículo 4 en adelante, dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién son? ¿Son de los judíos? Pero la gente dice que esa es fiesta de los judíos, como si solo fuera para los judíos. Y nosotros creemos que el sábado es solo para la iglesia. Y nosotros mismos a veces ponemos el evangelio en una perspectiva equivocada. Tú sabes, le decimos al compañero de trabajo, tú sabes que yo como tengo el problema del sábado. Y el compañero dice, sí, ¿verdad? Tú tienes ese problema. Yo no. Pero una vez en la universidad un compañero me dijo, Alberto, ¿cómo vas con tu problema? Y yo le dije, ¿cuál problema? Pues el problema ese que tú tienes. ¿Cuál? Yo no tengo ningún problema. Sí, el del sábado. Yo no tengo problema con el sábado. Claro. ¿Cuál? Pues que no viene esa clase. Por eso te digo que no tengo ningún problema. Problema tuviera si viniera. No, pero es que el decano dijo que si no vienes a clase los sábados vas a perder el semestre. Ok, no pasa nada. ¿Te parece poco perder el semestre? No, no pasa nada. El decano dice que yo voy a perder el semestre, pero Jesús me va a ayudar. Ahora, el decano me amenaza, pero Jesús me defiende. Si yo hago lo que el decano dice, pues ya el decano no me va a atacar, pero el decano me va a defender de Jesús cuando él venga. No. Ahora bien, cuéntame de tu problema con el sábado. No, yo no soy de tu religión. ¿Y a ti quién te dijo que el sábado Dios lo dio para los de mi religión? Está en Génesis. Solo estaba Adán. En Génesis 2, del 1 al 3 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, y terminó Jehová en el 7º día y bendijo el 7º día, lo santificó y lo guardó y lo reposó y lo santificó. O sea, solo estaba Adán y Eva y no había judío ni había nadie. O sea, ni siquiera Adán era circuncidado para decir que Adán era el primer judío. Él lo dio para toda la humanidad. Así que yo le dije a mi amigo, cuéntame ahora tu problema del sábado. ¿Cómo dice? No, pero es que yo no. Claro, el día que Cristo venga, va a ver qué le vas a decir. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Bueno, Él te va a preguntar. Así que el del problema con el sábado no soy yo, eres tú.
Pero a veces nosotros le hacemos creer a la gente que somos nosotros los del problema. No, tú no tienes problema. Entonces, aquí dice que estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, era importante no solo el qué hacer y el cómo hacerlo, sino el cuándo hacerlo. Era importante la fecha, porque Jesús iba a cumplir el plan de salvación en esos tiempos. Entonces en el versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar la lámina. En el mes primero, a los 14 del mes. El mes, ustedes saben que los meses, todos los años, el mes primero, el orden semanal cambia, ¿cierto? O sea, unos años el primero del calendario de nosotros, calendario de los judíos, es igual, o sea, el primer día del año caerá un lunes, un jueves, un martes, eso cambia de un año para otro. Así que tomamos aquí un calendario cualquiera, suponiendo que ese sea el mes primero. Todos los años, en el mes primero, 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Así que el 14 del mes primero, caiga el día que caiga, ese era el día de la Pascua. Martes, jueves, lunes. Suponiendo que fuera el calendario de nosotros, imagínate que tu cumpleaños fuera el 14 de enero. Un año te cae lunes, otro año te cae jueves, otro año te cae martes, o sea, va variando, ¿cierto? Así que la Pascua no tenía que ver con un día específico de la semana, era día calendario. 14 del mes primero, ahí está. Suponiendo que era ese año, cayó un martes. Siguiente versículo dice, y al día 15 de este mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura a Jehová. Entonces, a partir del día 15, panes sin levadura. Vamos a mirar el calendario. Entonces, el día 15, a partir del día 15, ¿cuántos días? 7. Entonces, ahí tenemos el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21. 7 días que tenían que hacer. ¿Comer qué? Panes sin levadura. Ahora, aquí tengo el orden de la semana. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana. Y el séptimo día de la semana era el día santificado del Señor, el día de reposo, que aquí lo tenemos en rojito. Entonces, 7 días del 15 al 21, panes sin levadura a Jehová. Leo el versículo 7 y 8. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. De los 7 días de los panes sin levadura, el primero de esos 7 días, ningún trabajo de siervo haréis. Y cuando a los judíos le decían ningún trabajo haréis, significaba, la palabra era reposo. Y en hebreo, reposo se dice Shabbat. Primer día, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Y el séptimo día de esos 7 días, santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces miremos el calendario. Los 7 días de los panes sin levadura, el 15 era el primero y el 21 era el séptimo día. ¿Qué decía? Que el primer día ningún trabajo de siervo haréis. O sea que se convertía en un ¿qué? En un sábado, en un día de reposo. O sea, nota lo que va a pasar aquí. Era un día en negrito, pero ahora se va a convertir en un día rojito. Y el séptimo día, 21, ningún trabajo de siervo haréis. O sea que ellos tenían un primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, Shabbat, quinto día de la semana, sexto día de la semana, Shabbat. O sea que ¿cuántas clases de Shabbat tenían ellos? Tenían 2. ¿Cuáles eran esos? Estos en amarillito, ¿qué ley? Ahí tenemos la de los 10 mandamientos, la ley de la tendencia al mal que está entre nosotros, la genética, los rollos de Moisés, la Torá y la ley ceremonial que está incluida dentro de esta. Estos 4 días, este Shabbat, séptimo día, ¿cuál de estas lo mandaba a guardar? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. O sea que esta
lo mandaba a guardar esta en el cuarto mandamiento, o sea que esta ley, este sábado lo manda a guardar la primera. Pero además tenemos estos dos, que los tengo en verde. Estos se llamaban sábados ceremoniales, porque lo mandaba a guardar ¿cuál ley? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Esta? ¿La tercera? ¿O esta? Acuérdense que yo la separé. Entonces la cuarta. Entonces, como está en verde, los ritos simbólicos del santuario mandaban que el primer día y el séptimo día de los panes sin levadura fueran día de reposo y caían en día de semana. ¿Está claro? ¿Vamos bien? O sea que estos dos, el 15 y el 21, los mandaba a guardar, era esta ley. Sábados de reposo no se trabajaba, cerraban almacenes, oficina, todo, pero lo mandaba era la ley ceremonial. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, aquí lo estoy señalando, y ya da su vida por nosotros, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre del nuevo pacto es derramada por el pecado de todos nosotros. ¿Todos estos símbolos hay que seguirlos cumpliendo? No, o sea que quedaban abolidos. Y esos símbolos, ¿cuál ley los mandaba a guardar? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La cuarta. Entonces esa ley ya no hay que guardarla más. No más corderos, no más panes sin levadura, no más hierbas amargas, no más circuncisión del prepucio. Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, ya en Cristo ni el circunciso ni el incircunciso, sino que ahora todos somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no es circuncisión del prepucio, pero sí circuncida vuestro corazón. Para cuando el Señor te pregunte, tuve hambre, pero no me diste de beber. Ay, Señor, es que yo andaba muy ocupado. Yo no tenía tiempo. Pero cuando algo te importa, tú le sacas el tiempo. Entonces, ahora bien, si esta ley ya no sigue, o sea, la parte que la ley de Moisés mandaba todas las ordenanzas que tienen que ver con los sacrificios simbólicos, es la que queda abolida. ¿Qué es lo que no queda abolido? Pues la narrativa del Génesis, del Éxodo, del paso del Mar Rojo, la parte histórica, eso no lo puedes abolir. Por eso yo la tengo separada en dos. Ahora bien, si estos símbolos ya no van más, ni esta ley va más, ¿estos sábados hay que guardarlos? No, entonces ya no más esos sábados. Entonces por eso Colosenses dice lo que dice. ¿Qué pasaba? La iglesia apostólica inicialmente, los apóstoles en el Pentecostés comenzaron a predicar a los judíos. Jesús había dicho, me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hubo un momento en que el evangelio solo se le daba a los judíos, ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Entonces vino el Pentecostés y los apóstoles comenzaron a predicar y el evangelio se comenzó a ir más lejos. Entonces el Señor llamó a Saulo de Tarso, le dijo, venga para acá, y le dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante reyes y ante los gentiles. O sea, necesito a alguien que hable varios idiomas para que vaya y predique a los griegos, a los romanos. Entonces Pablo era una persona instruida y como era fariseo se sabía todo esto al dedillo. Lo que Dios necesitaba era mostrarle la transición. Por eso él duró 3 años en Arabia, estudiando, repasando, meditando, y el Señor Jesús mismo lo instruyó en todos los cambios y luego él vino a predicar. Entonces cuando Pablo comenzó a predicarle a los gentiles, comenzaron a llegar a la iglesia griegos. Colosenses, filipenses, tesalonicenses, ¿verdad? Corintios, Gálatas, gente de Galacia, de Tesalónica, eran griegos, no eran de origen judío. Pablo les dijo, como le dijo Felipe, al eunuco, si crees de todo corazón bien puedes, creo que Jesucristo es el Salvador del mundo, listo, bautícese, punto y se fue. No le dijo que se tenía que circuncidar, ni que matar cordero, nada. Pero también se habían bautizado en Pentecostés muchísimos judíos, 5,000 en una vez, 3,000 en otra. Y entre esos fariseos se bautizaron. Y eran sinceros.
Y ellos creían que Jesús realmente era el Hijo de Dios y que Jesús realmente era el Salvador. Y comenzaron a ser parte ahora de la iglesia apostólica. Pero el día 14 del mes primero, allá estaban matando corderos. Les nacía el bebé, ¡pum!, los circuncidaban. Y comían los corderos amargos, panes sin levadura, todas esas cosas las comían. Entonces ellos creían que Jesús era el Salvador, pero seguían en la parte simbólica. Pero los cristianos que llegaron bautizados a la iglesia, los nuevos, esa gente no sabía nada de eso. Entonces un día ya la iglesia se comenzó a mezclar cristianos de origen judío y cristianos de origen griego. Entonces el hermano judío le decía, oiga hermanito, mañana es Shabbat, cuidado, va a abrir la panadería. No, mañana no es Shabbat, mañana es jueves. No señor, mañana es Shabbat. Cuidadito, abre la panadería porque lo acuso en la junta, lo borramos de la iglesia. Y tiene que comer esto y esto. ¿De qué me está hablando usted? Si no come eso, viola la ley. Pero usted, ¿de qué me habla? Entonces el hermano Colosense le manda un WhatsApp a Pablo. Pablo, ayúdame, Pablo, me van a borrar de la iglesia. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué hiciste? Me están acusando que abrí la panadería en Shabbat. ¿Violaste el Shabbat? No, Pablo, no era Shabbat, era jueves. Pero un señor en la iglesia dice que era Shabbat, pero era jueves. ¿Y qué más te dijeron? Y que tenía que comer unas cosas ahí todas raras. Ah, ya entiendo. Ya sé por dónde viene la cosa. Tranquilo, hermanito Colosense, no le pongas cuidado a ese hermano. Y Pablo le manda un correo electrónico a los Colosenses. Y les dice, señores Colosenses, no se preocupen, no le paren bola a esa gente. Nadie os juzgue en comidas o bebidas, nada de eso, hierbas amargas, panes sin levadura, corderos, nada, no le paren bola a ellos. Esa gente no entiende. Nadie juzgue en comida, bebida, lunas nuevas, días de fiesta, ni sábados. Lunas nuevas, mira. Sábados, estos sábados, no estos. Estos sábados, que eran los que habían sido abolidos. Esa era la confusión que enfrentaba la iglesia apostólica, y Pablo era el que, como el que más predicaba a los extranjeros, esos extranjeros llegaban a la iglesia y ellos no guardaban las fiestas. Entonces los hermanos de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, que eran de origen judío, pretendían obligar a los nuevos ¿a qué? A que guardaran todo esto, que guardaran la ley, pero esta ley nunca estuvo en duda, la de los 10 mandamientos. Entonces, cuando las personas cristianas, hermanos nuestros de otras denominaciones religiosas, llenos de amor en sus corazones por Dios, leen la Biblia, ellos no conocen todo este proceso que les he explicado a ustedes en 2 días, y ellos cuando leen la palabra ley dicen los 10 mandamientos. Ay, pobres adventistas, son malditos por la ley, ellos han caído de la gracia, andan con el cuento de la ley, son los fariseos modernos, pero ellos no comprenden el contexto. Si se lo explicamos, ellos lo van a comprender. Y en muchos lugares hay muchos de ellos que ya lo han comprendido y han comenzado a guardar toda la palabra de Dios. Como ya dice, ya entendieron. A Pablo le tocó aclarar esto. Entonces tenemos textos, vamos a Colosenses. Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13, porque el texto que les explico ahorita es el 16. Nadie juzgue en comida y bebida. Pero mira, este texto se usa mucho para aseverar que la ley de Dios fue quitada y clavada en la cruz. Mira, dice, y a vosotros, le está explicando a los colosenses. Los colosenses eran griegos, eran de Colosas, no eran judíos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, no conocían de Dios, adoraban ídolos, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, eran incircuncisos, no eran del pueblo de Dios, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida a ustedes juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿En qué parte de estos versículos aparece la palabra ley? ¿Ah?
¿Ahí aparece la palabra ley? No, pero dice el acta de los decretos, esa es la ley. No, señor. Cuando la Biblia dice, se refiere a la ley, y hemos visto tantos textos que mencionan la ley, pero aquí no está hablando de la ley. ¿Qué era el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria? Jesús la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué era? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el hermano Osvaldito viene para la iglesia en su auto. Ay, voy a llegar tarde. Ya va a comenzar la conferencia. Y ve un semáforo en rojo. Y él dice, yo alcanzo a pasar. Y ¡fua! Aceleró. Y se atraviesa una camioneta como de $400,000 y ¡pum! La estrella, pero golpeándole y la voltea y se volvió nada ese auto. Bueno, llega la policía, los testigos, mire, ese auto se pasó la luz roja. El otro auto quedó pérdida total. Iván Osvaldo no tiene seguro. Ay, ahora tiene que pagar todo. ¿Cuánto vale la multa por pasar en luz roja? No, seguramente aquí nadie sabe porque yo sé que ustedes no se pasan en la luz roja. 180 por la luz roja y los daños del otro auto, no tiene seguro, tiene que pagarlo de su bolsillo. Así que son $400,000, no los tiene. Entonces va para la cárcel. Va a la cárcel hasta que pague los $400,000 más los 180 del semáforo. A los 3 días viene un guardia de la cárcel y le dice, señor Osvaldito, está libre, puede salir. Ya pagaron, están pagando la multa, $400,000. Entonces el hermano Osvaldito dice, eso fue el pastor Milko que hizo una colecta en la iglesia. Pero cuando él se asoma, no era el pastor Milko, es Jesús. Jesús está pagando los billetes. $400,000 más los 180. Y le entregan todo sellado, pagado, paz y salvo. Puede irse, Señor. Entonces Jesús sale con Osvaldito, un ejemplo Osvaldito, ¿no? Y dice, mira Osvaldito, ya pagué todo. Y para evitar que esto te vuelva a suceder, voy a quitar todos los semáforos del estado de la Florida para que nunca más te vuelva a ocurrir un incidente de estos. ¿Es lógico? ¿No? Quitar todos los semáforos generaría más accidentes. Así que Jesús le dice a Osvaldito, ni yo te condeno, pero vete y no vuelvas a pasarte el semáforo en rojo. Yo pagué tu deuda. Yo pagué todo, no debes nada, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Está claro? Vete y no peques más. ¿Qué es pecar? Infracción de la ley. ¿Y cuál es la ley del semáforo? Que en rojo hay que parar. Ahora bien, ¿qué fue lo que Jesús quitó de en medio y clavó? El acta de los decretos. Le pregunté a un abogado, ¿qué diferencia había entre ley y decreto? Me dijo, ley es lo que ya existe. Cuando las personas violan la ley, son procesadas y el juez decreta la sentencia. El decreto es la sentencia. Acta de decretos es el acta de la sentencia que había contra nosotros, que nos era contrario. Lo que Jesús clavó en la cruz no fue la ley, fue lo que había contra nosotros, el acta de decreto. ¿Qué se decretó contra nosotros? El decreto era de muerte. La paga del pecado es muerte. Y Jesús viene a la tierra, Él sufre nuestra muerte y esa acta que había contra nosotros, Él la clava en la cruz porque Él la sufre en nuestro lugar. Ahí no está la palabra ley por ningún lado. Entonces, si usted lee en su casa, no lo voy a leer aquí por el tiempo, pero usted lee en su casa Hechos 15, por ejemplo, si usted lee Hechos 15,
Hechos 15, vamos a mirar una parte al principio. Hechos 15, del 1 en adelante, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Acuérdate que el evangelio iba a ser, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya Pablo estaba llevando el evangelio más allá de Samaria, hasta lo último de la tierra, porque ya estaba yendo de los griegos, de los romanos. Entonces algunos que venían de Judea, o sea, del epicentro del evangelio, enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿A dónde los querían meter? Al primer pacto. ¿Qué más? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué vamos a hacer con los nuevos? ¿Tienen que guardar todo el ritual que nosotros hemos venido guardando desde nuestra niñez? ¿O ellos quedan libres de eso? ¿No entendían? Siguiente. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Siguiente. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Siguiente. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea que en la iglesia apostólica primitiva había fariseos que se habían convertido al cristianismo, pero como eran de origen fariseo, ellos seguían con ese celo por los rituales. La ley ceremonial no está en discusión aquí, la ley de los 10 mandamientos. Entonces, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué era lo que querían Era una confusión de la iglesia apostólica. Los de origen judío no entendían este proceso y querían que los nuevos guardaran todo eso, de que fueran a celebrar Pascua, panes sin levadura, primicias, todas esas cosas. Siguiente. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. O sea, hoy, ¿qué vamos a hacer aquí? Siguiente. Después de mucha discusión, se trató ese asunto. Yo creo que fue el primer congreso de la Conferencia General en ese tiempo. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen, cuando los mandó de Cornelio y su familia. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, Cornelio y su familia. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Siguiente. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, pretendiendo, antes creemos que por la gracia de Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, antes nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ellos, porque la salvación es por gracia. No tenemos con qué pagarle a Dios haber dado la vida de Jesús por nosotros. Nosotros no nos salvamos por las obras de la ley. ¿Se acuerdan de Gálatas? Porque por las obras de la ley ninguno se justificará para con Dios. No estaba hablando de las obras de la ley de los 10 mandamientos. Está hablando de: no te vas a salvar porque mates cordero, porque te circuncides, ni por esas cosas. Tú te salvas por la gracia, porque ese sacrificio es inmerecido. No tenemos cómo pagarlo. Amén. Entonces ahí está más o menos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había Dios hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y ahí toman el voto. Y dicen que a los gentiles solamente les van a imponer no comer alimentos sacrificados a los ídolos, que se abstengan de fornicación y de ahogado y no más. Pero el resto, hasta ahí. No tienen que circuncidarse ni nada, porque entendieron que eso era del antiguo pacto. Entonces, este contexto de la ley, hermano, es necesario comprenderlo, porque somos la generación que va a enfrentar el mundo cuando este mundo quite el sábado y por ley del gobierno imponga el domingo como día santo, como día de guardar, como día, la solemnidad del sábado se la van a dar al domingo. Y entonces todo cerrado, día de ir a la iglesia, no mirar televisión porque hoy es día santo.
pero lo van a hacer con el domingo. Y mucha gente, y los argumentos, van a dar argumentos bíblicos. Y si usted no tiene claro bien esto, usted va a creer que efectivamente que la gracia, que esto, pero no entendemos este proceso. La confusión está aclarada. ¿Está claro? ¿Está bien? La pregunta final de esta noche es, muy bien que no sabemos esto, pero de nada sirve si nuestro corazón no está circuncidado. Y cuando miramos la necesidad de otro, solamente decimos, voy a orar por ti. Leí en un libro que decía, cuando una familia está pasando por una prueba, Dios los está probando. Pasan por dificultades para ver si se mantienen fieles. Pero dice este texto, dice, cuando una familia está pasando por una dura prueba, toda la iglesia está siendo probada. Porque Dios dice, voy a ver qué hacen los demás cuando sepan lo que esta gente está pasando. Y a veces solamente le damos una palmadita en el hombro y le decimos, estoy contigo. Chao, nos vemos el sábado. Estás en mis oraciones. Chao. Pero no, es darle la mano, es apoyar. Y yo conozco un testimonio muy lindo de esta iglesia. El sábado lo supe. Me quedé maravillado. Los felicito. Supe que nuestro hermano Jonathan Evans perdió su auto en un accidente. Quedó sin auto y se tenía que venir para la iglesia en tren. Y un grupo de hermanos juntaron el dinero y le compraron un auto. Me maravillé. Hay algo de la piedad primitiva ya naciendo aquí. Ya hay una llamita. Ya hay una llamita. Ojalá haya un incendio. Haya mucho fuego del amor de la piedad primitiva, porque podemos sabernos toda esta teoría y guardar los mandamientos. El joven rico era un guardador, pero todo esto es guardado de mi juventud. Estaba en regla. Pero Jesús le dijo, solo una cosa te hace falta. Te falta que eso sea por amor. Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la ley se resume en el amor. Una persona que ama a su prójimo como a sí mismo, ¿quién más prójimo que papá y mamá? Por lo tanto, no hace nada que los deshonre, por amor. Si ama a su prójimo como a sí mismo, nunca lo va a matar. Si ama a su prójimo como a sí mismo, no le va a ser infiel al esposo o a la esposa, porque es prójimo. Si ama a su prójimo como a sí mismo, no le va a mentir. Si ama a su prójimo como a sí mismo, no va a calumniarla. Si ama a su prójimo como a sí mismo, no va a codiciar nada. Y si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, tú no vas a tener otros dioses. Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, tú no vas a arrodillarte ante ninguna imagen, ni estatua, ni nada. Tú solo te arrodillas ante Dios. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, tú no vas a tomar el nombre de Dios en vano para jugar con Él, ni para jurar por Él. Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tú vas a guardar el día que Él dijo. No el que puso Constantino, ni el papado, ni el gobierno, sino el que pone tu Dios, tu Rey. Amén. Y entonces nuestro corazón, como es por amor, el joven rico guardaba todo, era un guardador de normas, pero ni amaba al prójimo porque él no compartió de lo que tenía. Y tampoco amaba a Dios porque tampoco siguió a Jesús. Guardaba normas, pero no era por amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Cuál es la ley que Jesús abolió en la cruz? La ley ceremonial. La ley ceremonial. Los 10 mandamientos siguen ahí. Por eso Isaías 66, 22 y 23 dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, todos vendrán de mes en mes y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Isaías 66, 22 y 23. Amén. Pregunta en esta noche es, Señor, circuncida este corazón de piedra. Quita la capa dura que no me deja sentir
la necesidad de mi prójimo. Quítala y que circuncídalo para que yo sienta. Y cuando yo vea al otro en alguna necesidad, yo pueda extender mi mano a él. ¿Cuántos le quieren pedir eso al Señor en esta noche? ¿Le gustaría colocarse de pie? ¿Cuántos le quieren pedir al Señor? Señor, circuncídanos nuestro corazón. Vamos a terminar con una palabra de oración. Mañana, mi tema favorito, el itinerario de Dios. Mañana es viernes, ¿no? Sábado en la mañana, el trono de Dios en el santuario. No, ese es el de la tarde. Sí. El trono es el de la tarde, el de la mañana se los anuncio mañana. Bueno, querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por habernos concedido en esta noche la oportunidad de congregarnos aquí en tu casa de oración. Gracias por nuestros amigos que al comprender el tema de la ley podamos serte fiel. Todo país tiene una constitución, una ley. Y hoy nos has dado a conocer, Señor, los principios de lealtad hacia el gobierno del cielo. Bendice, oh Dios, a esta congregación que ha hecho esta resolución. Bendice a nuestros amigos, visitas, para que ellos se unan pronto a este pueblo que se prepara para verte venir en gloria. Rogamos que tu Santo Espíritu inunde la mente y el corazón de todos aquí. Danos tu presencia dentro de nosotros y te rogamos que seamos circuncidados en nuestros corazones para que tengamos sensibilidad hacia la necesidad del prójimo, sensibilidad hacia su necesidad tanto material como espiritual. Que al mirar la gente por la calle sintamos dolor por personas que no te conocen todavía y que si tú vinieras en estos días ellos se perderían. Impúlsanos, Señor, a dialogar con las personas para mostrarles que hay un mensaje de que debemos prepararnos porque el Rey está a punto de venir a la tierra. Gracias, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz, la sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor, por concedernos este tiempo precioso cuando todavía los ángeles detienen los vientos para que no sople viento alguno y tengamos este tiempo de tranquilidad donde todavía tu iglesia se puede congregar para estudiar tu palabra. Ayúdanos a prepararnos y que ninguno falte ese gran día. En el nombre sagrado de nuestro Salvador, Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén.